Hola, bienvenidos a todos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de nuevo con una participación en los tips mensuales de Clip Studio, y en esta ocasión quiero participar en los tips del mes de septiembre, y en concreto en aquel que se refiere a el trabajo con fotografías en ilustraciones. Y para ello he hecho esta ilustración con mi iPad de octava generación. Está totalmente generada con el iPad 8, que muchas veces me preguntáis. No está hecho con Agullón. Y el resultado de la ilustración es este. Hay elementos fotográficos y ahora os voy a explicar cómo los utilizo en mis ilustraciones, y os voy a detallar cada uno de los pasos que he hecho para crear esta ilustración. Espero que os guste. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para trabajar, obviamente, con fotografías es, en este caso, descargarlas de internet. Yo, en este caso, las he descargado de una web que se llama Pixabay, Pixabay, que os pongo en comentarios, os voy a poner el enlace. Y bueno, y en el tutorial también os lo pongo, y he descargado una serie de imágenes, y es importante descargar imágenes que estén libres de derecho de autor para poder utilizarlas en nuestra obra. Hay otra posibilidad, que es pagar una suscripción mensual en bancos de fotografías para descargárnoslas de manera legal y que las podamos utilizar en nuestros trabajos. En cualquier caso, yo he bajado una serie de ilustraciones que, como veréis, tienen elementos que no me van a servir para mi dibujo, pero que os voy a explicar cómo he utilizado cada una de estas fotografías. Bueno, no están todas las que he utilizado, porque bueno, tengo varias, pero os voy a mostrar cómo he utilizado muchas de estas fotografías en mi ilustración. Así que, bueno, el primer paso, como os digo, es descargar las fotografías necesarias que nos gusten y que encajen con el dibujo que vamos a hacer. Así que, bueno, una vez las tenemos descargadas, pasamos al siguiente paso, que es la planificación de la ilustración. Bueno, personalmente, en mi caso, yo utilizo las fotografías principalmente de dos formas diferentes. La primera es para crear fondos un poco más realistas y para ahorrar trabajo en la creación de fondos. Y la segunda es para realizar texturas. En este caso he utilizado texturas, aunque no se aprecia muy bien, en la piel de los dinosaurios. En determinadas zonas de los dinosaurios he utilizado una serie de texturas que os explicaré cómo las he aplicado y de qué forma las hemos aplicado. Entonces, básicamente os detallo un poquito. Todo este fondo está creado con fotografías, todo el fondo trasero. La parte que está en primer plano también son fotografías. El agua, las salpicaduras y el agua también son fotografías. Y las texturas de los animales son también fotografías. Realmente, dibujo en esta ilustración solo es este dinosaurio, este que está aquí atrás, este que está aquí volando y este. Es lo único que he dibujado. Lo demás han sido añadir efectos lumínicos y trabajar con cada una de las fotografías para acoplarlas a mi imagen. Así que vamos a pasar al siguiente paso, que es realizar el fondo de esta ilustración. Así que vamos allá. Bueno, os voy a mostrar en el video proceso cómo he realizado ese fondo, y luego os voy a explicar paso a paso cómo lo he hecho, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Como veréis, he pegado una serie de fotografías a modo de collage y las he acoplado en la ilustración a modo de paisaje, y las estoy colocando un poco a mi gusto y modificando determinadas cosas que os voy a pasar a continuación a detallar cómo hago cada una de estas cosas. Como veréis, dudo y cambio en determinados momentos, cambio las fotografías que he utilizado, pero básicamente
la forma de trabajar es esa. Es bastante, bueno, no sé, a mí me gusta. Es muy creativo y bueno, son los collages que hacíamos de pequeños. Bueno, vamos a parar aquí y os voy a pasar a detallar cómo he hecho este fondo, más o menos hasta este momento de la ilustración, cómo he ido creando este fondo, ¿vale? Así que bueno, lo primero de todo, vamos a explicar cómo he pegado las fotografías. Bueno, una vez tenemos abierto nuestro documento de Clip Studio, nos vamos a ir a Archivo y vamos a darle a importar, en este caso como es el iPad, desde la fototeca. Y vamos a coger las fotografías que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, vamos a coger esta y la vamos a colocar en una capa, ¿vale? Entonces, en esta capa lo que vamos a hacer es moverla a nuestro gusto y dejarla en la situación idónea para nuestra ilustración. Por ejemplo, aquí. Vale. Deseleccionamos, dándole al lazo o cualquiera o a la varita mágica y vamos a meter otra ilustración desde la fototeca. En este caso vamos a meter, por ejemplo, a ver si tengo yo por aquí unas nubes, vale, las vamos a superponer encima. Y como las nubes las vamos a poner, la capa la vamos a poner debajo de la capa anterior. Vale, ahí estarían las nubes. Como queremos fusionar ambas capas, lo que vamos a hacer, vamos a ver, esta la vamos a estirar un poquito más, con transformación, edición, transformar, y vamos a dar transformación libre. Vamos a mover la capa, ¿vale? Podemos transformar de distintas formas. Si le damos a edición transformar, podemos simplemente escalar y rotar, que sería moverla, rotarla, hacerla más grande o más pequeña. Podemos transformar, escalar, que sería solo hacerla más grande o más pequeña, rotar, que sería girarla, transformación libre, que también nos permite sesgarla y modificarla a nuestro antojo, ¿vale? Y inclinar, distorsionar, perspectiva, que lo veremos luego, y transformación en malla. Para utilizar la transformación en malla, primero tendremos que rasterizar esta capa. Le damos a capa y damos a rasterizar, porque si no, no vamos a poder utilizar la transformación en malla. Le damos a transformación en malla y esto lo que nos va a crear es distintos puntos para modificar nuestra fotografía a nuestro antojo. Por ejemplo, quiero que no se vea esa parte de la colina, pues la voy a llevar un poquito más para allá. Y la puedo extender a mi antojo con cada uno de los puntos de la malla. Vale. Perfecto. Bueno, pues yo en este momento voy a empezar a trabajar con estas fotografías. Para acoplar las dos fotografías, lo que voy a hacer es, en esta de aquí arriba, voy a borrar para fusionar el cielo en ambas fotografías. Este proceso lo tenemos que hacer con cada una de las fotografías que vamos a utilizar en nuestra ilustración. Vale. Como veis que hay ciertos halos entre fotografías, lo que vamos a hacer es, con una herramienta de extender pintura, vamos a extender la pintura con cuidado, bajando un poco la opacidad, para que haya una especie de degradado entre ambas fotografías. Esto también es parecido a dibujar, o sea, estamos haciendo una fotomanipulación, pero realmente también estamos en parte dibujando. Y lo importante va a ser el resultado final de la ilustración. Incluso podemos pintar en determinadas zonas sin ningún tipo de problema. Vale. Perfecto. Pues ya tendríamos integrado el cielo, las nubes,
con la fotografía, en este caso de las montañas. Entonces, si queremos transformar las dos a la vez, vamos a darle aquí al visto y vamos a dar a transformar y vamos a dar a transformación libre. Y lo que vamos a hacer en este caso es rellenar todo el documento. Perfecto. Como veis, hemos fusionado ambas fotografías. Ahora vamos a añadir una nueva fotografía para crear el suelo. Y para crear el suelo vamos a utilizar esta fotografía de aquí. Vale. Vamos a intentar con la transformación dar una perspectiva al suelo, aunque veis que está plana, vamos a hacer una perspectiva a este suelo para que las rocas salgan con profundidad. Para ello vamos a coger edición, transformar y vamos a dar a perspectiva. Vale, perfecto. ¿Veis? Realizando este tipo de transformación lo que hacemos es que un plano lo hemos convertido en 3 dimensiones. Entonces tienen profundidad estas piedras. Ahora vamos a transformar de manera libre. Vamos a ver si puedo. Eso es. Y lo que hemos hecho es crear un suelo en perspectiva. ¿Vale? Entonces vamos a meter otro elemento aquí atrás para integrarlo un poco con el fondo de abajo. Vamos a meter otro más. Vamos a ver, edición. Vamos a, archivo, importar desde fototeca. Pues vamos a importar, por ejemplo, pues unas rocas. Es interesante que las fotografías que os bajéis estén en formato, este tipo de fotografías en formato PNG o a malas que por lo menos tengan el fondo en blanco. ¿Para qué? Porque con la varita mágica vamos a seleccionar el fondo y lo vamos a cortar. Para cortar el fondo en blanco lo que tenemos que hacer es rasterizar la capa, seleccionar el fondo en blanco, edición, cortar. ¿Vale? Entonces, si estuviese en PNG, directamente el fondo en blanco lo borraría, o sea, quedaría realmente sin fondo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora pues es borrar a mano las partes de zona blanca que nos sobran. Y en este caso, bueno, voy a eliminar esta roca de aquí y vamos a utilizar solo la de abajo. Vamos a proceder a borrar las zonas en blanco. Vamos allá. Vamos a proceder a borrar las zonas en blanco. Y vamos a transformar esta piedra con transformación libre. Por último vamos a meterle una zona de lago. Importamos desde fototeca. Y vamos a meter, por ejemplo, agua. Vale. Vamos a poner la capa encima. Vamos a rasterizar la capa. Y ahora vamos a jugar con la goma de borrar a nuestro gusto. Vamos a dejar solo la lámina de agua. Y vamos a transformarla en malla para hacerla
para que en vez de polígona, para que en vez de plana la podamos hacer como redondeada a nuestro gusto. A ver. Perfecto. Ahora vamos a extender con una herramienta. Vamos a extender un poco el agua para fusionarla. Eso es. Y en primer plano vamos a poner aquí unas roquitas también. A ver. Archivo, importar. Desde fototeca. Vamos a ver. ¿Qué podemos poner? Vamos a poner estas rocas de aquí. Eso es. Perfecto. Y vamos a borrar. A ver. Vamos a rasterizar primero. Y vamos a borrar. Perfecto. Eso es. Vamos a poner otras aquí. Archivo. Importar. Desde fototeca. Capa. A ver, un segundito. Capa, rasterizar. Y vamos a borrar por aquí. Y vamos a transformar en malla. Para hacerlo más irregular. Eso es. Perfecto. Vamos a fusionarlo un poquito con la herramienta de extender pintura. Vale, bueno, más o menos ya estaría. Vamos a meter en primer plano algo de vegetación. ¿Veis? Esta está directamente en formato PNG, así que perfecto, porque ya el fondo, como veis, directamente me lo quita. Bueno. Al estar en primer plano, lo que vamos a hacer es bajarle el brillo con corrección tonal, ¿vale? A ver, primero vamos a rasterizar. Edición. Si no rasterizáis no os va a dejar modificarla, ¿vale? Brillo contraste, vamos a bajar el brillo. Y al estar en el primer plano podemos hacer incluso coger y darle un filtro de desenfoque. A ver. Vamos a darle un efecto de desenfoque, para ello nos vamos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y así le damos un efectillo. Y vamos a meter ya por último, no me voy a extender mucho más, pues por ejemplo unos arbolitos. Vamos a ver. Ahí está. Y hacemos pues lo de siempre. Vamos a transformarlos.
rasterizamos y corrección tonal, brillo, tono, le bajamos el brillo. Bueno, perfecto. Pues ya tendríamos la primera parte de nuestro fondo hecho, que es hacer este pequeño collage. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a la siguiente parte del vídeo. Vale, una vez que tenemos nuestro collage hecho, lo que vamos a hacer es darle a capa y vamos a combinar las capas visibles. Perfecto, ya lo tenemos. Vale, como veréis tenemos ya todas las capas visibles, pero cada una de las fotografías tiene un color y una tonalidad totalmente diferente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es intentar crear una armonía con todo esto que hemos creado. Vale, para integrar todo esto hay varias técnicas. La que yo he venido usando todo este tiempo es la siguiente. Creamos encima de esta capa del fondo, creamos una capa nueva y vamos a coger una tonalidad de color, la que queramos. Yo en este caso voy a coger un tono anaranjado y lo que vamos a hacer es pintar entera una capa encima de la anterior. Y lo que vamos a hacer es jugar con los modos de capa. ¿Vale? Si le damos a la ventana de capas, aquí arriba veis que pone normal, podemos cambiar en distintos modos de capa. Y os recomiendo que juguéis con esto. Lo que vamos a hacer primero es bajarle un poco la opacidad con esta barrita de aquí para que la integración sea más gradual. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí y jugar con los distintos modos de capa. Multiplicación, superposición de color, superposición lineal, por ejemplo. A mí me gusta cómo queda con superposición lineal. Para cambiar el tono, podemos venirnos a corrección tonal, tono, saturación y luminosidad y darle el tono que nosotros queramos. Pero como veis ya quedan todas las fotografías con una misma tonalidad. Podemos bajar la luminosidad, podemos bajar la saturación, tonos azules, tonos anaranjados, lo que queramos. ¿Vale? Esta sería la primera forma de hacerlo, pero hay más formas. Otra forma de hacerlo es venir directamente a la capa donde tenemos nuestro fondo, darle a edición y jugar con la corrección tonal. Podemos utilizar cualquiera de estas opciones. Brillo, contraste, tono, saturación, posterización en este caso no, posterización tampoco, corrección de niveles, curva de tonos, equilibrio de color, binarización, mapa de degradados. Por ejemplo, vamos a darle a equilibrio de color. Lo que vamos a hacer es, modificando estas barras, cambiar las tonalidades de sombra, tono neutral o resalte en estos colores, cian, rojo, magenta, verde, amarillo o azul. Llevando la barra hacia un lado o hacia otro, vamos a cambiar el color de la ilustración metiéndole más rojo, más cian. En este caso, los resaltes, que son las iluminaciones, vamos a ver qué pasa si los tocamos. ¿Veis? Si los tocamos, cambia toda la ilustración cambia de tonalidad. Por ejemplo, magentas, amarillos, azules, amarillos. Tono neutral, que serían los tonos medios. ¿Veis que cambia todo a la vez? Entonces lo integra. Integra todos los colores de la ilustración principal. ¿Veis? Y ahora las sombras, por ejemplo, las podemos llevar a rojizas, cianes. Bueno, esta sería otra forma de cambiar la ilustración. Pero hay una tercera forma que quizás sea la mejor. El problema de haber jugado con los tonos directamente en la ilustración es que estos colores que nosotros teníamos ya cambian definitivamente para siempre. Hay una forma de hacerlo sin perder las tonalidades originales por si acaso queremos cambiar en el futuro las mismas, después de haber trabajado mucho tiempo sobre la ilustración. Y es dándole a capa y creando una nueva capa de corrección.
podemos utilizar las mismas funciones que teníamos en edición, corrección de tonos, pero si le damos, vamos a ver qué pasa lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a darle, por ejemplo, a equilibrio de color. ¿Vale? Vamos a hacer la misma operación de antes. Vamos a variar toda la ilustración a nuestro gusto. Vale. Pero ahora lo bueno que tenemos es que tenemos aquí una capa que si la quitamos tenemos los colores originales de nuestro fondo. Yo os diría que utilicéis un poco una combinación de estas técnicas. Bueno, una vez que tenemos ya nuestro fondo a nuestro gusto, vamos a seguir dibujando y os voy a comentar cómo utilizo el resto de técnicas fotográficas en mis dibujos. Así que vamos allá. Bueno, aquí como podéis ver tenemos un dinosaurio. Entonces lo que vamos a hacer es crear una textura de piel de dinosaurio sobre esta figura. Esta figura previamente la tenemos que tener guardada la selección del dinosaurio. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver. Os voy a explicar cómo se hace el guardado de una selección en Clip Studio. Vale, para guardar nuestra selección tenemos que tener pues una capa en la que está nuestro dibujo, bueno, si vamos a hacer un dibujo en línea, y una capa en la que tenemos el color. Bueno, pues si lo que queremos es, bueno, vamos a fusionarlas las dos. Si lo que queremos es guardar una selección, le damos a la varita mágica, lo seleccionamos y damos a seleccionar y a almacenar área de selección. Veis que ahora se nos ha puesto en verde. Aquí tenemos una nueva capa, ¿vale? Que la podemos quitar. Vale, si nosotros queremos coger nuestra selección, simplemente tenemos que pulsar aquí en la capa esta verde 2 veces y ahora solo pintaríamos en el área seleccionada. Vale, una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo trabajar con las texturas. Bueno, como veréis yo aquí tengo guardada la selección de este dinosaurio aquí y si le doy 2 veces tendría seleccionado al dinosaurio, ¿vale? Esto es fundamental para trabajar con las texturas. Entonces lo que vamos a hacer es importar, como hemos hecho antes, archivo importar, desde fototeca vamos a importar, pues por ejemplo, a ver, pues esta misma. En este caso es de un elefante, ¿vale? Una textura de un elefante. Nos vamos a la capa donde tenemos la textura. Aquí arriba, en este caso la vamos a subir para que esté visible, ¿vale? Y la vamos a mover a nuestro gusto. Lo que se trata ahora es de adaptar estas arrugas a el cuerpo del dinosaurio. Vendría muy bien una herramienta que hay en otras aplicaciones, que es la herramienta licuar, pero aquí no la tenemos. Pero hay una herramienta que funciona bastante bien, que es, bueno, lo primero tenemos que rasterizar la capa y utilizar la transformación en malla. Y lo que vamos a hacer es tratar de acoplar esta textura al cuerpo de nuestro dinosaurio. Si lo que queremos es ver lo que hay debajo, a ver, vamos a subirla, a ver. Si lo que queremos es ver lo que hay debajo, vamos a subirla para acá. Vamos a bajarle la opacidad y la vamos a poner en modo multiplicar, ¿vale? Le bajamos la opacidad y ahora edición, transformación en malla. Y seguimos trabajando, por ejemplo, el cuello del dinosaurio, etcétera. Que se vaya ajustando un poco a nuestro dinosaurio. ¿Vale? Perfecto. Y vamos a jugar con los modos de capa.
Yo la suelo poner en multiplicar, pero podéis probar distintos modos de capa y poner el que más os guste. Jugando con la opacidad. ¿Veis? Por ejemplo, esta también iría bien. O superponer. Vamos a dejarlo en superponer. ¿Veis? Ahí se ven las diferentes texturas que hemos aplicado. Entonces, para borrar el excedente, lo que vamos a hacer es pulsar 2 veces en nuestra selección. Eso es. Y ahora vamos a dar a seleccionar y vamos a dar invertir área de selección. Y lo que vamos a hacer es borrar el resto de textura que nos sobra. Y ya tendríamos la textura aplicada a nuestro dinosaurio. Obviamente, pues la podemos modificar, pues en determinadas zonas borrarla con la herramienta extender pintura, por ejemplo la lengua, los dientes y demás. Pero bueno, básicamente tendríamos nuestra textura aplicada. Así que ya solo faltarían los retoques finales en la ilustración. Así que vamos allá. En este caso, como veréis, también he añadido unas salpicaduras. Para ello lo que he hecho es bajar fotos de salpicadoras. Bajado. Vamos a cambiarle el modo de capa. Hasta que encontremos uno a nuestro gusto. Por ejemplo, dividir. Vale. Una vez la hemos aplicado, si queremos cambiar, pues como siempre. Corrección tonal, bueno, rasterizar, edición, corrección tonal. Y podemos modificar el color de nuestra salpicadura. Y básicamente ya tendríamos terminada nuestra ilustración de dinosaurios en este caso. Bueno, estos son algunos ejemplos en los que yo he utilizado también texturas y como podéis ver, pues pueden resultar muy sorprendentes y tener acabados que parecen casi de 3 dimensiones. En esta también la utilizamos en los árboles y demás, y en las piedras. En esta también, en las piedras del primer plano, del fondo, la rama de los árboles. Entonces, esta es una técnica que podéis utilizar y la verdad es que, sobre todo para los que os cuesta un poco el hacer fondos, os va a venir bastante bien. Y como digo siempre, no sufráis por utilizarla porque lo importante es el acabado final de la ilustración. Y bueno, como es costumbre en mis vídeos, pues os voy a recomendar una canción. En este caso es una canción de Leonard Cohen, que se llama Susan, y que creo que os va a inspirar mucho para dibujar. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial y que utilicéis mucho esta técnica porque es una técnica muy agradecida. Así que bueno, nos vemos en los próximos vídeos y bueno, suerte a todos los participantes de este mes también de los tips de Clip Studio y que ganen mejor. Un saludo, nos vemos, hasta luego.